Es un gusto para mí estar en este cuarto Congreso de Vinculación con la Sociedad que organiza la Universidad de Guayaquil. Soy el doctor Tomás Rodríguez, PhD, postdoctorante en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía, postdoctorado en Ciencias Sociales. Soy doctor en Ciencias Filosóficas y tengo dos maestrías, una en Análisis del Discurso y otra en Comunicación Organizacional. Mi licenciatura, mi carrera es en Comunicación. Estoy aquí presente como parte de un FCI en educación para presentar una investigación de campo que, sin duda alguna, también estructuró unos resultados que son dignos de compartir con cada uno de ustedes. A continuación, los compartimos. Estudio de los procesos de comunicación educativa para el aprendizaje del idioma coreano en Guayaquil, noviembre del 2025. Cada vez más la estructura del coreano y lo que ha significado el proceso de hibridación cultural, sobre todo en jóvenes del idioma coreano, deben ser caracterizados con lo que sucede en Guayaquil específicamente, en donde hay una población juvenil muy cercana al idioma coreano. Ahí ustedes tienen la estructura que debe tener toda ponencia científica, la columna vertebral de la investigación, el problema, el objetivo y la hipótesis, que es donde nos queremos quedar. Y el problema, que es el corazón de la investigación, fue cuáles son los procesos de comunicación educativa utilizados en el aprendizaje del idioma coreano en los estudiantes de la Iglesia Evangelio Pleno en Guayaquil. Por supuesto, se articuló todos los protocolos de investigación necesarios. La hipótesis planteada, la homogeneidad de nuevos escenarios educativos y la simplicidad de la interacción entre docente y estudiante inciden en el aprendizaje y dominio del idioma coreano en los estudiantes de la Iglesia Evangelio Pleno de Guayaquil. Esas son las variables, también muy abordadas como categorías analíticas. La investigación fue muy mixta. El tipo descriptivo, diseño no experimental transeccional, metodología estructuralista, técnicas 4 cualitativas y 4 cuantitativas, una muestra no probabilística intencional, y en los resultados la hipótesis fue comprobada. Dentro de algunas definiciones se construyeron dos que tienen que ver mucho con América Latina. La primera cita es de Paulo Freire, que es en el texto Principios Pedagógicos y Comunicacionales de Educación 2.0. Paulo Freire, que es un referente indiscutible en cualquier proceso de comunicación educativa, eh, habla en esta cita de cómo se tiene que ir constituyendo el proceso de diálogo, no como un proceso invasivo ni de manipulación. Paulo Freire, que es conocido mucho por la pedagogía del oprimido, tiene otros textos que son muy importantes, entre ellos el que aquí se cita, ¿no? Esa necesidad de rechazar la memorización mecánica y correlacionar lo que se está aprendiendo con los procesos que tienen que ver con los contextos más inmediatos. En ese sentido, queremos indicar también que otra cita importante fue el Celestín Freinet, que a pesar de ser francés, construyó mucho sobre técnicas de educación y de comunicación. Lo sé porque yo vengo de la enseñanza de un colegio llamado Celestín Freinet, en donde los esquemas de situar y ubicar lo que se aprende con el contexto inmediato son vitales. Adaptar la escuela al medio local, creando métodos que respondan al contexto guayaquileño y fomenten un diálogo horizontal. Otra cita importante es la de Prieto 2018, dentro de una realidad también latinoamericana. Este proceso de interpretación sobre el replanteamiento de las prácticas de enseñanza con especial énfasis en el estudiante se debe centrar en el proceso y en el docente y no necesariamente en esa repetición mecanicista. Por último, con este afiche que nos recuerda que el 9 de octubre es el Día del Hangul, que es el alfabeto coreano, esta cita de Díaz, un especialista chileno, que de nuevo correlaciona el entorno sociocultural, la motivación y el contexto como algunos de los factores que participan en estas creencias, ¿no? Y en ese contexto sociocultural ha sido muy importante la cultura K-pop, como también las motivaciones intrínsecas que tiene que ver con lo que se refleja de la cultura coreana, muy apetecida desde el ejercicio de la dificultad también muy presente en ese alfabeto.
Por último, entregamos una tabla de Aragón 2017 en donde establece componentes de diagnóstica y empática para motivaciones específicas, que pueden ser lo que ha significado el K-pop, cómo el coreano entiende los negocios, estilos de aprendizaje y también lo comunicativo y lo lúdico. Quiero rescatar esos 4 dimensiones de las colocadas acá como capacidades, puesto que en el caso de comunicativa y lúdica se utilizan recursos culturales y métodos interactivos. Como también tener en cuenta que la metacognitiva asegura la evaluación constante del proceso adaptándolo al contexto sociocultural, en este caso guayaquileño. Establecemos la construcción teórica de la investigación. Vamos a pasar con materiales y métodos, los resultados, la discusión y las conclusiones, como está articulado en los protocolos científicos cuando uno presenta investigaciones de este tipo, ¿no? Estos son los materiales y métodos, un enfoque mixto, un tipo descriptivo, diseño experimental transaccional, el episteme, que en toda investigación seria es importante, la relación sujeto-objeto dentro de un contexto determinado. Acá se seleccionó el estructuralismo, una hipótesis que ya fue indicada, tesis, las técnicas de investigación fueron no solo cualitativas, sino también cuantitativas, generando esa hibridación necesaria en la investigación mixta que especialistas como Rojas Soriano y el propio Hernández Sampieri muestran como completamente corresponsables de las formas identitarias que se tiene de hacer ciencia social en América Latina y en este caso en educación. La población, 877 personas, según el registro de la unidad de observación, y una muestra no probabilística por cuotas con 100 participantes. Aquí se estableció la división de la variable de comunicación educativa en 2 dimensiones y cada dimensión con 2 indicadores. Lo mismo con la variable aprendizaje del idioma. Tanto la variable como dimensiones e indicadores. De ese modo pasamos a los resultados, como debe ser, con el cruce metodológico, variable, dimensión, indicador, técnica y la pregunta en sí. Por supuesto, esto es una síntesis, un trabajo mucho más amplio. A la pregunta, ¿cuántos números diferencia en la siguiente imagen? Ninguno fue la cifra mayoritaria, con un grupo poblacional que se suponía ya tenía un estudio no de novato, sí intermedio del idioma coreano. 2 números, 3 números, 4, 5, 6 y 7 fueron las otras respuestas. Se puede observar que el 12% de los abordados no reconocen los números o cifras, aun cuando se ha enseñado el tema con anterioridad y considerando que es parte fundamental del desarrollo del idioma. Otra vez, los contextos culturales, el ejercicio de no solamente acercar un idioma, sino acercar una cultura. Por favor, esto es vital, aunque me estoy adelantando un poco los resultados. El aprendizaje de un idioma es el aprendizaje y la aprehensión a una cultura. En esta misma variable, aprendizaje del idioma, dimensión, motivación intrínseca, ahí está el indicador respectivo con la técnica entrevista estructurada. A la pregunta de qué factores de aprendizaje inciden en usted para el aprendizaje del idioma coreano, el primero, y con mucha claridad, y eso que fueron respondidas por jóvenes, metodología como más prácticas, herramientas audiovisuales, libros, dinámicas, fue la opción mayoritaria con 44%. Luego reconocen una opción que tiene que ver mucho también con los propios criterios que pueda tener el estudiante, ¿no? Como interés y desempeño, entre otros procesos. Las metodologías usadas en el aula de clase y el tiempo que se le dedique a la práctica de manera dinámica y con audiovisuales es lo que incide en el aprendizaje de este lenguaje o de cualquier otro. En la siguiente pregunta, recuerden, estamos con el cruce variable, dimensión, indicador, técnica. La pregunta, en este caso, que tiene que ver con una técnica de situación ideal: si usted fuera el coordinador de la enseñanza del aprendizaje de coreano en Iglesia Evangelio Pleno, los materiales didácticos que se usarían serían, interesante como el 31% dijo hacer dinámicas en coreano, el 26% música, el otro 26% permanente conexión con Internet. Esto muestra con claridad el necesario ejercicio mediado por la tecnología para el aprendizaje del idioma, sin que eso signifique la mediación de una relación con los docentes. Eso es muy importante antes de pasar a la discusión, cómo es vital el proceso cultural en
en el idioma que se está queriendo aprender. Discusión, bueno, hay algunos números acá importantes. Yo quisiera, en medio de todos estos porcentajes, destacar que en las prácticas pedagógicas de enseñanza, un 76,69% concilia en que la motivación se ejecuta adecuadamente siempre que se hallen dinamizaciones de diferentes procedimientos de aprendizaje, conjuntos de mecanismos interactivos, como también se reconoció la necesidad de que haya un conocimiento de otros esquemas culturales para el aprendizaje del idioma coreano, desde los sistemas de educación e incluso de educomunicación. Como conclusiones, las principales teorías que vinculan a comunicación educativa y aprendizaje de un idioma son la teoría del doble flujo de comunicación y la teoría del colegio invisible. Se concluye también que la construcción pedagógica para el aprendizaje es difusa debido a los sistemas utilizados por los docentes. También que existe una motivación intrínseca hacia el idioma regular, puesto que no todos los estudiantes sienten empatía en su totalidad por el proceso. También debe concluirse que la información lingüística del idioma coreano es realmente baja y en otros casos nulos, al no contar con una resignificación cultural, dicho por ellos, por ellas, que complemente los conocimientos de los tutoriados. La propuesta que se establece acá en este proceso es justamente ir articulando esquemas que generen un intercambio cultural con estructuras que permitan que cada persona que está aprendiendo el coreano logre interpretar, significar y resignificar al menos códigos mínimos correspondientes a ese idioma, a esa cultura, a esa cosmovisión del mundo. Finalmente, quiero presentar la bibliografía utilizada en esta presentación. Esta investigación fue mucho más amplia. Y aquí está la bibliografía que tiene personajes que son íconos y referentes en educación y en los procesos de comunicación educativa para el aprendizaje de otro idioma. Como cierre final a este proceso, indicar que es importante generar esquemas holísticos, sistémicos, a la hora de construir procesos de comunicación educativa, y eso tiene que ver mucho y puede hacer mucho vinculación con la sociedad quien organiza este congreso. Este servidor, Tomás Rodríguez, se despide habiendo también respetado el tiempo indicado por la organización del evento, 14 minutos, un minuto menos de lo indicado. Muchísimas gracias y por supuesto estamos muy, pero muy gustosos de escuchar sus comentarios, críticas que permitan seguir fortaleciendo la investigación social en Ecuador, que es tan necesaria en estos tiempos tan complejos. Muchísimas gracias.